Muy bien, apreciados hermanos, continuamos entonces la cuarta parte que descorre el velo de la apostasía alfa. Es muy importante tener en cuenta en qué consistió la apostasía alfa, porque esta tiene o iba a tener un paralelismo con la apostasía omega. Recordamos entonces en Mensajes Selectos, tomo 1, lo que dice la sierva del Señor. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Justamente la advertencia alrededor del año 1900 con la profeta de Dios era que ella, como se estaba enfrentando a la apostasía alfa, advirtió que la apostasía omega iba a ser de una naturaleza asombrosísima. En 1979, este personaje que vemos aquí en pantalla, Neil Wilson, el padre del actual apóstata Ted Wilson, expresó unas palabras a los 2 años de haber iniciado su reinado en la corporación de la Conferencia General, y dijo algo sorprendente. Un hombre apóstata como este sabía de la apostasía que se estaba generando en el seno de la Conferencia General. Ya su predecesor lo había anunciado también, y él expresó estas frases, ¿cierto? Expresó estas frases. 70 u 80 años atrás hubo un número de circunstancias donde Dios obró a través de su sierva Elena de White para aconsejar a los líderes de la iglesia respecto a situaciones críticas que parecían amenazar la unidad y la sobrevivencia de la iglesia adventista del séptimo día. Pero cuando los líderes ignoraron la guía o el consejo dado, o fallaron en tratar con personas o situaciones de acuerdo a los principios divinamente revelados, los resultados generalmente eran graves y trágicas consecuencias. Esto lo expresó él en 1981. Pero qué paradoja. Él mismo echó por tierra los testimonios de la hermana White, diciendo que ahora esas acusaciones que la hermana White hace en sus libros El conflicto de los siglos y en otras publicaciones iban a ser sencillamente echados a la basura. Tenemos la cita exactamente donde él lo dijo, ¿cierto? ¿Qué más dijo? Se nos ha advertido que la rebelión y la apostasía estarían en el mismo aire que respiramos. En conexión con esto, sería muy bueno para todos leer el muy lúcido y muy buen libro de 96 páginas titulado Omega, escrito por el abogado adventista Lewis Walton. Este pequeño volumen claramente traza las fuerzas demoníacas que estuvieron trabajando al principio de los años 1900 en la apostasía alfa y los engañosos paralelismos que parecen ser muy evidentes hoy en día y que caracterizan la apostasía omega en nuestros tiempos. Miren qué paradoja. Este señor, como el presidente de la Asociación General, sabía de la apostasía que estaba ocurriendo en su época y solamente se limitó a recomendar que se lea el libro titulado Omega, ¿cierto? En otras palabras, él no podía denunciar la apostasía a pesar de que la conocía. Sencillamente se limitó a recomendar la lectura del libro Omega. Su hijo, casi a los 31 años después de que su padre tomara la presidencia, en su discurso, el pastor Ted Wilson dijo, en su discurso de inauguración de su pontificado, él dijo: manteneos alejados de los ejercicios espirituales. Cuando realmente la iglesia estaba invadida por los jesuitas,
a través de los ejercicios espirituales, de la adoración espiritista. Sencillamente hipócritas que sabían de la apostasía y no fueron capaces de denunciarla. La sierva del Señor, en Joyas de los Testimonios, tomo 3, en la página 271, expresó lo siguiente: lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuese posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. Bueno, con esta advertencia, la profeta de Dios estaba anunciando de antemano que la apostasía alfa que se había experimentado en el pasado se iba a repetir y que se iban a hipnotizar las mentes. En su artículo, también de Mensajes Selectos, ella expresa algunos puntos que los vamos a resaltar y los vamos a estudiar, que son paralelismos o situaciones que se iban a presentar en la apostasía omega. Vamos a leer. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había que comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Justamente este pasaje que se encuentra en Mensajes Selectos tomo 1, en la página 238, constituye para nosotros los cristianos adventistas la base para identificar la apostasía omega. A ella le fue mostrado por el Espíritu de Dios todo lo que iba a suceder. En pretexto de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, se iba a renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Lamentablemente hay hermanos adventistas, la mayoría no conocen cuáles son las columnas de la fe adventista, cuáles son los pilares fundamentales de la fe adventista. Vamos a tener en este espacio la oportunidad de ver cuáles son los pilares de la fe adventista y cómo han sido alterados los pilares de la fe adventista, para ver que justamente la profeta de Dios tenía razón y que los principios de verdad que Dios en su sabiduría había dado a la iglesia remanente iban a ser descartados, y por lo tanto nuestra religión, la religión adventista genuina, la que surgió con el movimiento historicista de 1844 y sus alrededores como nuestros pioneros, ese tipo de teología, ese tipo de religión iba a ser cambiada, y
que esas verdades, esos principios fundamentales iban a ser considerados como errores y que se iba a establecer una nueva organización, la Corporación Adventista Ecuménica, nada que ver con el movimiento adventista que surgió como resultado de la profecía. Esta es una empresa afiliada al Estado, una nueva organización que depende de su esposo, el Estado, y que por lo tanto está aliada en ecumenismo con la ramera, con la madre de las rameras y sus hijas. Y entonces ahora en el área de las publicaciones se están escribiendo libros de una nueva orientación. Ahí tenemos el ejemplo de preguntas sobre doctrina y los escritos de estos pastores modernos como George Knight y otros que tienen una nueva orientación, una filosofía intelectual, ¿verdad?, basada en los conceptos humanos. Ahora, hay algo interesante acá. Se iba a tener poco en cuenta el sábado. Nos vamos a dar cuenta cómo se ha venido introduciendo desde 1993 en adelante la doctrina del domingo. Nos vamos a dar cuenta, tenemos las pruebas de este tipo de apostasía renunciando al sábado, y cómo ahora a través de las publicaciones se le hace creer a la gente que Dios descansó y el primer día de la primera semana, o sea, el domingo. Además, no se iba a permitir que nada se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento apóstata. Estos señores, estos dirigentes modernos, barren lo que se les encuentra al frente y llaman disidentes a los que predicamos y advertimos sobre la verdad presente y sobre este tipo de apostasía. Y entonces, como se ha puesto a un lado a Dios, han resuelto depender del poder humano, y ese fundamento estaría edificado sobre la arena. Pero aquí está predicho, apreciados hermanos, que la tormenta y la tempestad van a barrer la estructura, y este movimiento apóstata de esta empresa ecuménica no puede ser la iglesia que no va a caer, porque la arena, ¿cierto?, como está edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad van a barrer la estructura edificada por la apostasía omega. Vamos a volver al escrito de la apostasía omega, escrito por el director, el presidente Robert Pierson, en donde nos ha advertido, y él en este escrito hizo una reseña histórica, como la que hemos hecho en esta ocasión, acerca de la apostasía alfa, pero citando el escrito de la hermana White, de Mensajes Selectos. Él llama la atención acerca de estos puntos, de estos 13 puntos que nos advierte acerca de la apostasía omega. El primero de ellos dice que los principios de verdad que Dios ha dado a su iglesia remanente iban a ser descartados. Por eso es importante que nosotros tengamos muy claro cuáles fueron los principios de verdad dados al movimiento adventista que se conformó como la iglesia remanente desde 1844 hacia acá. ¿Qué más dice? La verdad sería criticada, desdeñada y ridiculizada. Este punto se cumplió. Vamos a presentar las evidencias, se está cumpliendo. Esta nueva organización iba a anular la verdad de origen divino. ¡Qué desafío!, ¿verdad? Anulando las verdades de origen divino. ¿Qué más iba a hacer? Iba a pasar que nuestra religión sería cambiada nuestra religión. Un punto importantísimo a tener en cuenta.
que el sábado se iba a tener poco en cuenta y se iba a tener poco en cuenta a Dios que lo creó. Además, que los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años, escribió ella, iban a ser considerados como error. Justamente se han descartado los principios fundamentales del adventismo genuino. Habría una suposición de que habría que realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Esto de renunciar a las doctrinas que las teníamos como columnas de nuestra fe, justamente se realizó a partir de 1957 con el famoso libro Los Adventistas responden a preguntas sobre doctrina, que lo vamos a analizar también en este espacio. Se iba a introducir un nuevo sistema de filosofía intelectual, no basado en la palabra de Dios, sino en los pensamientos humanos. Y nos vamos a dar cuenta que la filosofía intelectual evangélica se introdujo al pueblo de Dios desde el año 1957, cuando se marcó el inicio de la apostasía omega. Esta nueva filosofía iba a despojar al pueblo de su experiencia pasada, dándole un lugar a la falsa ciencia basada en los pensamientos y filosofías humanas. Buscaría debilitar la predicación del segundo advenimiento, enseñando que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Ahora en el 2015 se le hizo un cambio al manual de hombres, al manual de iglesia, de la iglesia corporativa, cuando antes decía que la segunda venida de Cristo era inminente, y ahora se dice sencillamente que la segunda venida de Cristo está cerca. Allí se está debilitando la predicación del segundo advenimiento. El punto número 11 dice que se iban a escribir libros de un nuevo orden, ¿cierto? De un nuevo pensamiento, de una nueva orientación. También tenemos las evidencias para presentarlas. Y por lo tanto, se iba a establecer una nueva organización, una empresa afiliada al Estado llamada corporación. Para nadie es desconocido que la Iglesia Adventista, que antes se llamaba la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, ahora se llama la Corporación Adventista. Y vamos a darnos cuenta que para que tenga este nombre de corporación, se tiene que afiliar al Estado a través de un código que le ejerce, que le da poder, le da beneficios, ¿cierto?, del gobierno, pero a cambio de vender la conciencia, de vender la verdad y de aplicarse a sí mismo un bozal, una mordaza que no le permita denunciar al anticristo y a su sistema apóstata como la ramera, ni a sus hijas. Precisamente porque esta nueva organización forma parte de ese sistema del anticristo. Esta es una verdad que vamos a demostrar con textos bíblicos y con espíritu de profecía. Y el último punto dice que no se iba a permitir que nada se interponga, que nada se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento. Estos nuevos dirigentes de la corporación, todos los obstáculos que encuentran en el camino los van quitando, van borrando a los hermanos que se levantan a oponerse y los van tildando de disidentes, y los hermanos que abren sus ojos a nivel corporativo, cuando ya son mayoría, entonces los desfraternizan y buscan la ayuda del Estado
para recuperar los templos o las edificaciones, porque todas esas edificaciones siempre están a nombre de la corporación, y entonces ellos, como no quieren perder este tipo de inmuebles, desalojan a los hermanos. Cuando los hermanos no salen voluntariamente, son desalojados a través de las fuerzas de policía, a través del Estado, buscando la ayuda del Estado. Muy bien, el pastor Robert Pierson recomienda y dice: estudia estos 13 puntos de manera cuidadosa y con mucha oración. Recuerden que este pastor Pierson es el que escribió el artículo de la apostasía omega, y el que estuvo representando, digamos, o como presidente de la conferencia general antes del papá de Ted Wilson, antes de Neil Wilson, ¿cierto? Este hombre sabía de la apostasía, porque él, digamos, conocedor después de 1957, ¿cierto? Prácticamente 20 años después, él escribió este artículo, y él dice algo asombroso. Dice: estudia estos 13 puntos que acabamos de estudiar, ¿cierto? Estos 13 puntos, estúdialos con mucha diligencia, de manera muy cuidadosa. Te los puedes encontrar más pronto de lo que tú esperas. Ahora, este no era profeta, este sabía de la apostasía, y aquí en este artículo sencillamente está recomendando que los estudies, sobre todo a los líderes, porque te los puedes encontrar más pronto de lo que tú esperas. Las semillas de tal apostasía están en las iglesias de la cristiandad que nos rodean. Bueno, realmente no eran las iglesias evangélicas ni pentecostales, eran las mismas iglesias adventistas apóstatas, dirigidas por este tipo de líderes que ya estaban permeando la apostasía omega. Antes que Jesús regrese, la iglesia adventista del séptimo día puede confrontarse a esta crisis, que excederá en magnitud a la apostasía alfa de Kellogg. Prácticamente está retomando las palabras de la profeta de Dios cuando dice que la apostasía omega será de una naturaleza asombrosísima. Esto no es coincidencia, sencillamente estaba dando unas poquitas, digamos, puntadas, advertencias de la apostasía. Bueno, este hombre por lo menos tuvo el valor de escribir este artículo, y justamente conocedor de ese tipo de apostasía. Muy bien, vamos a cerrar esta parte leyendo en la revista adventista y periódico del sábado, como en 1929 se escribió lo siguiente: cada creyente en este movimiento, particularmente los líderes, deberían estar en guardia para preservar sin mancha el escudo de la verdad que se nos ha sido mandado guardar. En nuestro estudio e investigación, eso que refuerza los mandamientos, los fundamentos ya establecidos, eso que amplía los grandes fundamentos de la verdad de Dios, aceptémoslo como preciosos rayos de luz que vienen de su trono. Aquello que desgarra, aquello que debilita los fundamentos, lo cual podría mover, en las palabras del ángel a la sierva del Señor, un ladrillo o alfiler de estos mensajes. Rechacémoslo como teorías engañosas. Abandonando este mensaje, no tendremos excusa para nuestra existencia. Si aquellos conectados con este movimiento no son llamados por Dios para dar el triple mensaje de Apocalipsis 14, si nosotros no somos llamados para proclamar las verdades del sábado, de la venida del Señor, de la administración de Cristo en el santuario celestial,
Si nosotros no somos llamados a sonar la advertencia contra la bestia y su imagen, para proclamar el sábado como el sello de Dios y en contradicción el falso sábado como marca de la bestia, entonces ¿por qué el afanarse y sacrificarse y hacernos distintos de todos nuestros correligionarios? ¿Por qué no abandonamos nuestra posición y unirnos con alguna otra iglesia? Pero en toda buena conciencia no podemos hacer esto. Dios nos ha encomendado un mensaje y hay de nosotros si no lo proclamamos. ¿Por qué no abandonamos nuestra posición y unirnos con alguna otra iglesia? Pero en toda buena conciencia no podemos hacer esto. Dios nos ha encomendado un mensaje y hay de nosotros si no lo proclamamos. Veámoslo, entonces, proclamemos el mensaje fielmente, pero sin compromiso, para que nosotros preservemos ese mensaje en toda su simplicidad y pureza. Miren, este texto que acabamos de leer, ¿cierto? Está escrito en un artículo que se llama Atacando los Fundamentos. Y justamente se hace un llamado a que no se debe recibir aquello que debilita los fundamentos. Toda doctrina o enseñanza que mueva un ladrillo o un alfiler de los mensajes, de los fundamentos, lo debemos rechazar como teorías engañosas. Si nosotros abandonamos el mensaje adventista genuino, no tenemos excusa para nuestra existencia. Si nosotros, que estamos conectados con este movimiento, nos excluimos del llamado de Dios para dar el triple mensaje de Apocalipsis 14, si no proclamamos las verdades del sábado, de la venida del Señor, de la administración de Cristo en el santuario celestial, si no advertimos contra la bestia y su imagen, para proclamar el sábado como el sello de Dios y por lo tanto en contradicción el falso sábado como la marca de la bestia, se hace un llamado solemne y se nos pregunta, entonces, ¿por qué afanarse y sacrificarse y hacernos distintos de todos nuestros correligionarios? En otras palabras, ¿por qué si nosotros no estamos predicando esto, no estamos siendo diferentes a las otras iglesias, a las hijas de la ramera, y por lo tanto estamos unidos en ecumenismo con ellos? No somos un pueblo diferente entonces. Y entonces se hace la segunda pregunta: ¿por qué no abandonar nuestra posición y unirnos con alguna otra iglesia? Apreciados hermanos, si nosotros no predicamos estas verdades fundamentales y no nos mantenemos en ellas, estamos siendo o nos estamos uniendo a cualquiera de esas otras iglesias apóstatas. Y el Señor nos ha encomendado un mensaje especial para este tiempo, y ay de nosotros si no lo predicamos. Por eso, en toda buena conciencia, no podemos hacer esto. Y Dios nos ha encomendado un mensaje y debemos proclamarlo en alta voz, a viva voz. Proclamemos el mensaje fielmente. Pero, apreciados hermanos, la corporación adventista ha entrado en un compromiso con el Estado y con el Vaticano, recibiendo beneficios financieros, y por eso los compromisos que ha hecho del ecumenismo y al formar parte del Concilio Mundial de Iglesias no le permiten predicar la verdad como ha sido entregada al pueblo de Dios. Y por eso se han convertido en perros mudos. Y por eso persiguen a los hermanos de sostén propio, a los hermanos de verdad presente, que estamos predicando este mensaje tal cual nos ha sido encomendado. No podemos nosotros entrar en compromiso para que nosotros preservemos el mensaje fiel en toda su simplicidad y pureza. Aquí
cerramos la parte de la apostasía alfa. Prepárense, hermanos, para entonces ingresar a analizar cómo se han debilitado los pilares fundamentales de la fe adventista y cómo entonces se está desarrollando desde 1957 para acá la famosa apostasía omega. Que Dios los bendiga, hermanos.